Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo de Zarkion 3 estaba teñido de un púrpura perpetuo, surcado por relámpagos esmeralda que estallaban sin aviso. Entre los árboles negros como carbón petrificado, una figura se movía sin hacer ruido, fundiéndose con las sombras. Su respiración era controlada, cada músculo tenso como una cuerda a punto de romperse. Iliara, cazadora de élite del clan Atarek, caminaba descalza sobre el barro ceniciento. Su piel grisácea brillaba bajo la humedad del ambiente. Las placas biomecánicas que protegían sus brazos se adaptaban a cada movimiento con precisión mortal. Llevaba días siguiendo la señal térmica de un humano. Un solitario. Fácil. Su especialidad. Instaló la trampa en una hondonada, disfrazada entre raíces falsas y pulsadores enterrados. Luego esperó, agazapada en lo alto de un árbol. Su corazón latía lento. Nada le emocionaba ya. Los humanos gritaban, corrían, suplicaban. Pero todos morían. Y ella no sentía nada. Hasta que todo falló. Un destello. Una sobrecarga. Una descarga inesperada estalló bajo sus pies, lanzándola por los aires. El golpe contra el tronco fue brutal. Sus visores internos parpadearon. Dolor. Sangre negra le bajaba por la sien. No entendía qué pasó. Su trampa no fallaba. Los sonidos a su alrededor parecían amortiguados. El eco de pasos sobre barro se acercó. No eran zancadas Atenari. Eran humanas. Entre la neblina, una figura se acercó con cautela. Un humano. Alto, rostro sucio, piel desgastada por el clima salvaje. No portaba armadura, solo ropas resistentes y una vieja linterna colgada de su cinturón. Iliara intentó moverse. Su brazo derecho no respondía. Activó la cuchilla en su muñeca izquierda, pero antes de poder levantarla, él alzó las manos, despacio. Tranquila. No vengo a matarte, dijo, con voz ronca pero firme. Ella entrecerró los ojos. Las palabras humanas le sabían ásperas, pero entendía su idioma. Lo miró, desconfiada. ¿Quién eres? Gruñó con esfuerzo. Samuel respondió. Tú estás herida. Si no te ayudo, morirás aquí. Y no quiero eso. Iliara escupió a un lado, dejando un rastro oscuro sobre la corteza. El dolor la debilitaba, pero no podía dejarse llevar por esa voz cálida, diferente. Eres un humano. ¿Por qué ayudarías a quien ha matado a los tuyos? Samuel se agachó, sin tocarla aún. La observó como si no fuera una enemiga, sino una criatura perdida, dañada. Porque no todos los tuyos son monstruos. Y no todos los míos son víctimas. He visto cosas, cazadora. Y no todas las heridas se sanan con odio. El silencio se hizo pesado. Iliara parpadeó lentamente. Había algo en sus ojos que la desarmaba. No miedo. No rabia. Solo, verdad. Podría matarte, susurró ella. Podrías, respondió él. Pero no lo harás. Sin esperar su permiso, colocó un dispositivo portátil en su brazo roto. Iliara sintió el calor del sellador biológico recorrerle los nervios. Gruñó por el ardor, pero no lo detuvo. Eres un tonto, musitó. No sabes con quién estás tratando. Samuel le ofreció una sonrisa apenas visible, más cansada que feliz. Tal vez sí lo sé. Solo que no me importa. Ella bajó la mirada. Por primera vez en años, no sabía qué hacer. No sabía si odiarlo, temerlo o simplemente observarlo. Y por primera vez decidió quedarse quieta. La caverna era un refugio improvisado en medio del infierno. Las paredes húmedas rezumaban vapor, y desde la entrada solo se veía niebla y un paisaje desolado. Dentro, el fuego crepitaba débilmente, una rareza en un planeta que rara vez ofrecía calor natural. Iliara abrió los ojos. Su respiración era lenta, irregular. El pulso le latía en la sien y sentía la carne regenerándose bajo la venda de biofibra. Sus armas habían sido colocadas a un lado, descargadas. Su armadura rota colgaba de una roca cercana. Estaba vulnerable. A merced. Y no estaba sola.
Samuel se sentaba cerca del fuego, de espaldas a ella, calentando una pequeña olla improvisada hecha de metal rescatado. No había tecnología avanzada, solo manos humanas, fuego real, instinto de supervivencia. El hombre que la había rescatado era simple, pero su presencia era firme, inquebrantable. Ella intentó incorporarse, pero un dolor punzante en las costillas la obligó a soltar un gruñido seco. Samuel giró la cabeza con calma. «Estás despierta. Has dormido casi un ciclo completo». Ella frunció el ceño. Se sentía sucia al estar tan expuesta. «Podrías haberme matado mientras dormía», murmuró. «Sí, pero no lo hice», respondió él, sin orgullo, como si no mereciera aplauso. «¿Por qué?» «Porque no soy tú». Iliara lo miró fijamente. No hubo veneno en sus palabras, pero sí una punzada de verdad. Dolorosa. Ella lo sabía. Había cazado humanos como si fueran presas sin alma. Había gozado de la precisión, de la perfección. Pero ahora ese mismo humano le había salvado la vida. «Samuel, ¿verdad?» Asintió. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó ella, con voz rasposa. «Sobrevivo. Escapé de un convoy de esclavos. Llevo meses evitando tanto a los tuyos como a los míos». Se volvió hacia ella, y por primera vez, sus miradas se cruzaron por completo. Ojos grises y felinos contra pupilas oscuras y profundas. «Y ahora estás aquí. La cazadora herida, y yo cuidando de ti como si no fueras quien eres». Iliara apretó los labios. Se sentía atrapada en una contradicción que no sabía manejar. «¿No temes que, cuando me recupere, vuelva a ser quien soy?» Samuel volvió a mirar el fuego. «Quizás lo hagas. Pero algo me dice que no serás exactamente la misma después de esto». Ella lo estudió. Su lenguaje corporal era abierto, sin armas, sin amenazas. Un humano que se movía sin miedo frente a una depredadora genéticamente mejorada para cazarlo. Y aún así, no la miraba como una bestia. No como una diosa. Solo como lo que era, alguien rota. «¿Qué ves cuando me miras?», preguntó ella, casi en un susurro. Samuel no respondió de inmediato. Sirvió un poco del líquido humeante en una taza metálica y caminó hacia ella. Se agachó, sin acercarse demasiado, y dejó la taza a su lado. «Veo a alguien cansada de luchar, pero que no sabe cómo detenerse». Silencio. Las palabras de Samuel la atravesaron como un cuchillo lento. Ella no respondió. Tomó la taza con manos temblorosas, pero no la llevó a los labios aún. «No deberías confiar en mí», dijo con tono más frío. «No lo hago del todo. Pero confío en lo que vi en tus ojos cuando no me mataste», contestó él, mirándola directo. Iliara bajó la mirada. El líquido en la taza era simple, amargo, pero tenía sabor a vida. A un gesto que no entendía, que no encajaba en su programación como cazadora. «Eres un necio», murmuró. «Un humano terco y condenado». «Puede ser. Pero si muero ayudando a alguien que se supone que debía matarme, entonces moriré siendo libre». Ella cerró los ojos. Por primera vez desde que había caído, no sentía rabia. Solo algo parecido a calor. No venía del fuego. Venía de él. Las noches en Zarkión 3 eran un campo de relámpagos y alaridos distantes. El cielo parecía abrirse a cada minuto, como si la atmósfera misma estuviera gritando. Iliara y Samuel se habían mantenido en movimiento desde que ella pudo caminar sin tambalearse. A cada paso, el vínculo entre ellos crecía, invisible pero denso como el aire antes de la tormenta. Cruzaron planicies de rocas flotantes, descendieron por cañones donde el silencio se escuchaba como un rugido. Él abría el paso, ella vigilaba la retaguardia. Ya no como cazadora. No como prisionera. Como algo indefinido. Esa noche, el refugio fue una caverna angosta entre dos placas de roca que vibraban con cada descarga eléctrica del cielo. Afuera, el viento aullaba como si las almas de los muertos buscaran venganza. Dentro, solo estaban ellos dos. Uno frente al otro, agotados, mojados, sin palabras suficientes para nombrar lo que sentían. Samuel quitó la mochila de su espalda y encendió una pequeña lámpara térmica que apenas les daba calor. Iliara lo observó en silencio.
Había algo en la forma en que sus manos se movían, firmes pero cuidadosas, que la inquietaba más que cualquier trampa o combate. Era humano. Solo humano. Pero cada día que pasaba, ella sentía menos necesidad de recordarse a sí misma quién era y más deseo de descubrir quién era él. Mañana llegarán las patrullas, dijo Iliara, rompiendo la calma. Lo siento en mi piel. Samuel asintió. Se quedó en silencio unos segundos, con los ojos fijos en el suelo, antes de hablar. ¿Podrías dejarme correr sola? Tienes más posibilidades. Sí, respondió ella sin dudar. ¿Lo harás? Iliara lo miró con intensidad, con esa mirada que solía paralizar a los humanos antes de matarlos. Pero en Samuel provocaba otra cosa. Deseo, quizás. Dolor. O algo más profundo. No lo sé, confesó ella. Tú has hecho que todo sea más complicado de lo que debería. Samuel sonrió, pero sin alegría. Lo mismo digo. La lluvia golpeaba con furia sobre las piedras. Iliara se levantó y se acercó a la entrada. Observó el cielo partirse en dos por un relámpago que iluminó su silueta. La luz reflejó las cicatrices de su espalda, las líneas quemadas por batallas antiguas. Ya no llevaba la parte superior de su armadura. Solo una capa térmica rota y una coraza emocional que comenzaba a desmoronarse. Samuel se acercó despacio. No como un soldado. No como un amante. Solo como un ser humano cruzando una distancia que nunca debió ser recorrida. Iliara. Ella giró el rostro. Su respiración era errática. Los ojos le ardían y no era por el viento. ¿Qué me estás haciendo, humano? Murmuró. Él no respondió. Solo la miró. Ella levantó la mano como para tocarle el rostro, pero dudó. No entendía este deseo. No lo había sido entrenada para sentirlo. Había aprendido a cazar, a sobrevivir, a vencer. Nunca a amar. Pero sus dedos tocaron su mejilla. Y entonces ocurrió. El beso fue torpe, brutal, como si no supieran cómo hacerlo. Sus labios se buscaron sin elegancia, pero con hambre. La tormenta explotó afuera, y dentro de ellos también. Sus cuerpos temblaban por razones muy distintas al frío. El beso no era una promesa ni una tregua. Era una grieta abierta en todo lo que eran. Cuando se separaron, Iliara respiraba agitada, confundida, como si acabara de sobrevivir a una emboscada inesperada. No lo entiendes, Samuel, dijo, con la voz quebrada. Ya no puedo matarte. Nunca esperé que pudieras, respondió él. Pero ahora tampoco quiero que corras por mí. Ella lo miró con algo parecido al terror. Ahora corremos juntos, añadió Samuel. Ella asintió, con los labios aún ardiendo. Y sin decir más, se quedó a su lado. No como cazadora. No como prisionera. Solo como mujer. La tormenta rugió, pero ya no importaba. Porque esa noche, aunque el mundo se partiera en dos, ellos ya no estaban solos. El aire en las ruinas de Kretz olía a cenizas antiguas y muerte reciente. Las estructuras olvidadas de una civilización extinta crujían con cada paso. Fragmentos de estatuas derribadas y columnas partidas eran testigos silenciosos de un pasado borrado a fuerza de guerras. Iliara y Samuel llegaron exhaustos, con la piel manchada por el lodo volcánico y los pulmones cargados de humo invisible que subía desde las grietas de la tierra. Allí, entre las ruinas, la cacería llegó a su fin. Los Atenari descendieron como buitres. Sus cuerpos oscuros brillaban con luz propia, sus ojos sin pupilas brillaban de rabia. Al frente de ellos, sobre una plataforma destruida, apareció ella. Atex. La comandante. La mentora. Y la sombra del pasado de Iliara. Llevaba el manto ceremonial del clan, roto a la altura del hombro, donde colgaba una serie de colmillos humanos. La voz de Atex sonó amplificada por el modulador de su máscara. Iliara. Has deshonrado tu legado. Has protegido al enemigo. Te has vuelto una aberración. Samuel no se movió. Sabía que estaban en desventaja. Rodeados. Superados. Pero no retrocedió. Se quedó detrás de Iliara, con la mirada fija en la figura que hablaba desde la oscuridad.
Estaba dispuesto a morir, pero no sin darle a ella la opción de decidir. Iliara no dijo nada al principio. Solo observó a Atex, esa figura que una vez admiró, a la que quiso parecerse. La voz que le enseñó a ser fría, letal, eficiente. Y ahora, esa voz era un eco vacío. El pasado me llama. Pero no tiene poder sobre mí. Atex descendió, acercándose lentamente con los pies resonando sobre piedra agrietada. Entrégame al humano, Iliara. No tienes por qué morir. Puedes ser redimida. Podemos fingir que esto nunca ocurrió. Samuel miró a Iliara. No suplicó. Solo le dio la verdad en silencio. Si tenía que morir, moriría sin hacerla elegir. Él ya había tomado su decisión. Pero ella no dudó. Dio un paso adelante, interponiéndose entre él y Atex. Sus ojos brillaban con una intensidad que la hacía ver más viva que nunca. No voy a entregarlo. Si quieres matarlo, tendrás que matarme primero. Atex se detuvo. ¿Has cambiado? No. Solo he dejado de obedecer. Estás enamorada de él. Iliara respiró hondo. Sus puños se cerraron. No sé lo que soy. Pero sé lo que ya no quiero ser. Tú representas todo lo que me quitó la voluntad. Él me devolvió algo que ni sabía que había perdido. Atex desenfundó sus garras. El resto de los cazadores se prepararon para atacar. Entonces muere con él. Iliara activó lo poco que quedaba funcional en su sistema de combate. Las cuchillas en su antebrazo se desplegaron, oxidadas pero aún filosas. Su postura era de alguien que sabía que podía no salir con vida, pero que ya no tenía miedo. Samuel alzó su arma artesanal, ensamblada de restos. Sabía que era inútil contra sus perseguidores. Pero la sostuvo con firmeza. No morirá solo, le dijo ella sin mirarlo, y esa simple frase valía más que un ejército. Atex gritó una orden en lengua antigua, y la caza comenzó. Explosiones de plasma estallaron alrededor. Los gritos de combate se mezclaron con los truenos lejanos. Iliara se movía como una bestia contenida demasiado tiempo. Cada golpe era una declaración. No solo protegía a Samuel. Se liberaba de cada mandato que había seguido ciegamente. Ella no peleaba por él. Peleaba por sí misma. Y por primera vez, quería sobrevivir. Las ruinas se convirtieron en un campo de batalla entre escombros. El polvo se mezclaba con la energía incandescente de los disparos, y las sombras de los cazadores danzaban entre las columnas rotas como espectros sedientos de sangre. Iliara no sentía miedo. Lo que ardía dentro de ella era algo más antiguo, más feroz. Libertad. Sus pies deslizaban entre fragmentos afilados. Cada movimiento era calculado, preciso, brutal. Un Athenari intentó sorprenderla por el flanco, pero ella giró sobre sí misma y hundió la cuchilla en su cuello antes de que pudiera gritar. La sangre negra manchó su rostro, pero no la detuvo. No podía detenerse. Samuel se movía detrás de ella, disparando con lo que tenía, aprovechando coberturas, usando el entorno como un guerrero que había aprendido a pelear en la desesperación. No era tan rápido como ellos. No era tan fuerte. Pero tenía una ventaja que ninguno de los Athenari podía comprender. Él no luchaba por gloria, ni por poder, ni por órdenes. Luchaba por ella. Iliara sintió como dos enemigos más se acercaban por el flanco izquierdo. Se lanzó contra el primero, rodando sobre el suelo, y usó el peso del segundo para empujarlo contra un muro que se derrumbó encima de él. Aún así, eran muchos. Demasiados. Su respiración comenzaba a fallar. Los sensores internos marcaban fallos en la pierna derecha. El generador dorsal chispeaba. Y entonces apareció Atex. La comandante descendió desde lo alto de un pilar partido como un espectro vengativo. Sus garras brillaban con energía pura, su mirada era una tormenta de decepción y rabia. Has manchado nuestro honor. Has arrastrado tu sangre por la tierra que debía temerte. Iliara levantó la cabeza, jadeando. Su brazo temblaba de cansancio, pero no bajó la guardia. Y tú has confundido obediencia con lealtad. Yo no te pertenezco más. Atex arremetió sin más palabras. El impacto entre ambas levantó una onda que quebró la piedra bajo sus pies. Las cuchillas chocaron,
creando chispas rojas en la oscuridad. Era una danza feroz, antigua, dolorosa. La maestra contra su discípula. El pasado contra el presente. Samuel intentó intervenir, pero otro cazador se interpuso. Cayó de rodillas tras un golpe brutal en el pecho. El aire se le escapó de los pulmones. Iliara lo vio y su corazón rugió. Se giró hacia Atex, furiosa, y liberó la energía comprimida en su núcleo. Un último recurso. Un estallido de fuerza que le costaría caro. Pero que valía todo. El golpe atravesó la defensa de Atex. El filo de su cuchilla se hundió en la armadura enemiga, cortando carne y metal al mismo tiempo. Atex cayó de espaldas, con los ojos abiertos en una mezcla de furia y sorpresa. No era posible. Pero Iliara ya no era su aprendiz. Se inclinó sobre ella, respirando con dificultad, y susurró junto a su oído. Esto es por todas las veces que obedecí sin pensar. Se levantó tambaleante y corrió hacia Samuel. Él estaba herido, pero consciente. Tenía sangre en los labios y los ojos entornados. Pensé que te había perdido, murmuró él. Ella se arrodilló a su lado, sosteniéndolo con las manos manchadas. Nunca más. Nunca. Las naves enemigas se retiraban. Los sobrevivientes Atenari desaparecían en la noche. Iliara los dejó ir. Ya no eran su clan. Ya no eran su destino. Solo quedaba él. Samuel apoyó su frente contra la de ella, en silencio. No necesitaban palabras. El temblor de sus cuerpos, la respiración compartida, el calor que aún persistía en medio del frío, todo eso hablaba por ellos. Sobrevivieron. Pero más importante aún, lo hicieron juntos. El cielo de Zarkión 3 seguía rugiendo en la distancia, pero para Iliara y Samuel el mundo se había vuelto silencioso. La nave de escape ascendía lentamente entre las nubes verdosas. Vieja, oxidada y con sistemas de navegación manual, pero resistente. Samuel la había reparado con piezas encontradas entre las ruinas. No era elegante, pero podía volar y eso era suficiente. Iliara se sentó junto a la escotilla trasera abierta, observando el paisaje alejarse poco a poco. Desde esa altura, las ruinas parecían cicatrices sobre una piel gigantesca. Todo lo que conocía se alejaba en cada metro que ganaban. Su clan, sus órdenes, su pasado. Samuel entró en la sala de control con una toalla colgando del cuello. Se había limpiado lo mejor que pudo, aunque seguía oliendo a sudor y humo. Sonreía. Esa sonrisa rota y sincera que ya se había vuelto parte de su esencia. Ella lo miró sin moverse. Nunca pensé que dejaría ese planeta viva. Yo tampoco, respondió él. Pero me alegra no haberme equivocado contigo. Iliara se levantó y caminó hacia él. Sus pasos aún eran lentos. Las heridas tardarían en sanar, pero su cuerpo ya no dolía como antes. Ahora el peso que la desgastaba era otro. Uno que comenzaba a desaparecer. ¿Y ahora qué?, preguntó. Samuel apoyó la mano en una consola y la miró, dejando que la pregunta flotara un instante. Podríamos buscar un asentamiento neutro. Hay planetas donde nadie pregunta de dónde vienes, solo hacia dónde vas. ¿Y hacia dónde iríamos? Él alzó los hombros, tranquilo. A donde tú quieras. Ella alzó una ceja. ¿Yo decido? Samuel asintió. Tú has vivido toda tu vida obedeciendo. Es hora de que mandes tú. Iliara bajó la mirada, pensativa. En su mente aún quedaban ecos de lo que fue. Gritos, órdenes, entrenamientos, sangre. Pero ya no dolían como antes. Ahora solo eran recuerdos de algo que no necesitaba cargar. Entonces decidamos juntos. Él sonrió. Juntos me parece bien. Durante el trayecto, compartieron silencio, risas pequeñas, momentos de paz. Samuel le enseñó a preparar café humano, aunque ella decía que sabía a óxido. Ella le mostró cómo ajustar el escudo térmico de la nave, mientras él fingía entender algo de los sistemas alienígenas. Ninguno dominaba el mundo del otro, pero cada uno abría espacio para aprenderlo. Una noche, mientras flotaban en la órbita de una luna sin nombre, Iliara se acercó a Samuel mientras él dormía. Se acostó junto a él sin decir nada, solo buscando su calor. Él la recibió sin palabras,
como si su cuerpo ya supiera lo que ella sentía. Pasaron semanas. La nave aterrizó finalmente en un planeta jardín, sin gobiernos ni leyes, solo colonias dispersas de exiliados, exploradores, constructores de nuevos comienzos. Allí encontraron un espacio donde nadie conocía sus nombres, ni su pasado. Donde podían ser solo eso, Samuel e Iliara. Él se convirtió en mecánico de cargueros. Ella trabajó en los sistemas de defensa de la colonia. A veces entrenaba a niños que querían aprender a pelear, pero les enseñaba primero a respirar, a pensar, a no obedecer ciegamente. Las noches eran tranquilas. El cielo, limpio. Ya no había relámpagos. Una tarde, mientras Iliara regaba las plantas que cultivaban juntos detrás de su casa, Samuel se acercó y le tomó la mano. «Me enamoré de ti», dijo él sin ceremonia. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró con ojos brillantes, y en silencio llevó sus labios a los de él. «Lo sé», respondió al fin. «Y yo también». Y en ese lugar lejos de la guerra, entre estrellas que no tenían nombre y cielos que no guardaban juicios, la cazadora que alguna vez fue temida se convirtió en una mujer que elegía a quien amar. Y eligió al humano que nunca tuvo miedo de mirarla como era. Fin.